a la seguridad o la inseguridad que se vive en nuestro México. Es un tema bastante duro, señoras y señores. Pongan los comentarios, lo he dicho ya 2, 3 veces. ¿Por qué AMLO no ha podido? Ahorita se los vamos a explicar. Víctor Corral Canales, que es pues ahora sí que el hombre de más experiencia en este panel, no me va a dejar mentir que hace 40 años, antes de que llegara el neoliberalismo, cuando yo era apenas un bebé, cuando Nefta y yo andábamos en pañales ahí, rondeando las casas, la gente dejaba sus zaguanes, sus puertas completamente abiertas. Entraban los vecinos y ¡ya llegó la leche! Y el otro albureaba por el otro lado, y era una armonía entre las ciudades. Tras la llegada de Carlos Salinas, se empiezan a poner protecciones en las ventanas, llega Zedillo y se pone peor, llega Calderón, para brincarme un poquito a Fox, llega Calderón y se instalan cámaras de seguridad, se ponen rejas para cerrar las avenidas, se contratan personajes de seguridad. Vaya, toque de queda. Se hacen toques de queda. La inseguridad en México es algo que sí le está costando trabajo al presidente. Yo, viviendo desde Bélgica, veo que el presidente nos presenta hoy en la mañanera unas notas donde dice, estamos mejorando, las cosas van mejor. Yo no veo noticias donde existan balaceras como en el tiempo de Calderón afuera de los restaurantes, que están corriendo de un lado a otro. No he escuchado a ninguna de las personas que conozco que me lo digan. Sin embargo, sí me dicen, sigue estando muy fuerte, ya no puedes ir ni al cajero. ¿Por qué AMLO no ha podido? Y lo pongo desde mi perspectiva, ¿es por la resaca tan fuerte infiltrada por el neoliberalismo? ¿O qué opinan ustedes, compañeros? ¿Qué opina usted, señora, señor? ¿Cómo está la situación en su ciudad? Me interesa mucho leerla para poder hacer un video después de qué es lo que está pasando. Los escucho, Víctor, Carlos, Nefta. Yo recuerdo perfectamente aquella vida de confianza, aquella vida de oportunidad que teníamos. Creo que el nivel social entre el pueblo de México llegó a un nivel en el que no había desconfianza, en el que no se desconfiaba del vecino ni del policía. Había una mejor armonía o muy buena armonía, algo que efectivamente a partir de 1980 fue desapareciendo, porque el gobierno o los gobiernos empezaron a darle oportunidad al crecimiento de bandas delincuenciales que se convirtieron desgraciadamente en monstruos que después el propio gobierno y el enanito de Calderón, yo creo que por su propio prejuicio, inició una guerra. Esto no se dio de la noche a la mañana, fueron muchos años. Sin embargo, Felipe Calderón, bajo el argumento de que iba a defender a la sociedad de esas bandas delincuenciales, empezó a atacar los efectos del crecimiento de las bandas delincuenciales. Hoy, lo que pretende nuestro presidente es atacar el origen, la raíz de por qué se genera toda esta violencia, por qué sigue creciendo las bandas delincuenciales, por la facilidad con la que obtienen recursos, por la facilidad con la que obtienen armamento, porque debo decirles que detrás de todo esto están las empresas estadounidenses que están enviando permanentemente armas para tratar de evitar que acabe la inestabilidad en la violencia de México, que acabe la inestabilidad de vida de la sociedad. Por eso Andrés Manuel está buscando tratar de arrancar lo más posible a los jóvenes de esas bandas delincuenciales a través de tener ingresos, de tener oportunidades de mantenerse ocupados en diversas actividades. Eso es algo que no se había visto nunca. Hoy, a través de la Unidad de Investigación Financiera, se están atacando
los recursos financieros, económicos y financieros de esas bandas delincuenciales. Esto es lo que debió haberse hecho desde mucho antes de Felipe Calderón para tratar de que no siguieran creciendo. Pero no solo no hicieron nada en contra de que siguieran creciendo, sino que apoyaron su crecimiento, tanto al interior de México como fuera de México. Repito, hay mucha gente en Estados Unidos interesados en que no se acaben estos grupos delincuenciales. Por eso están enviando recursos suficientes y necesarios a través de ONGs como la de Claudio X González, que ella está encaminada a hacer la guerra a la cuarta transformación. Perdón si me alargué. Carlos. Voy a hacer una analogía con las corridas de toros, que por cierto un juez las acaba de suspender ahí en la Ciudad de México. No sé qué van a hacer la gente de la alta alcurnia que recurre mucho a esa fiesta brava. Pero cuando sale el toro, sale muy bravo. Y para poderlo amansar un poquito y que el torero pueda darle sus faenas, llegan unos mentados picadores y lo empiezan a ultrajar en la parte del lomo. Y ahí lo avanzan un poco. Los Estados Unidos de Norteamérica ve a una sociedad juvenil muy brava, muy despotricada. La única manera de amansarlos y tenerlos tranquilitos es proveerle drogas, proveerle circo, maroma y teatro como el de Johnny Depp, que hace un momento lo estaban comentando. Hay que tenerlos atontados mediáticamente y hay que tenerlos atontados con estupefacientes de todo tipo y con diferentes para poder ser manipulables y manejables. Como la cachetada de Will Smith y ahora lo de Johnny Depp. Ahora lo de Johnny Depp. Eso es el medio de comunicación y luego están en lo que ya conocemos. ¿Quién le va a proveer a Estados Unidos toda esa mercancía? En los años 70, 80 agarró a Colombia y Colombia vivió unas atrocidades inmensas. Luego vieron que ya no era viable Colombia y lo transportan a México. En México vivimos una política del Estado de norteamericano en la cual son los que surten todo lo necesario para que México sea el trampolín de llevar todos esos estupefacientes hacia aquel lado. Ellos ponen las armas, ellos ponen la tecnología, ellos ponen a los grandes capos, los multimillonarios que se quedan con las grandes cantidades. Lo decía bien el finado Gabriel García Márquez, él lo decía, de todo lo que se obtiene de recursos a través de eso, nada más el 10% se queda América Latina con ello. Y se preguntaba, ¿y el 90% dónde queda? En los capos norteamericanos, porque mientras aquí cuesta 10 pesos un kilo, allá cuesta 100 pesos ya el kilo entrando allá. ¿Quién se queda con esos 90? Los grandes capos norteamericanos, son los grandes del negocio. Sometidos a los América Latina, el gran poder económico de los gringos. Andrés Manuel López Obrador difícilmente va a poder con esa situación. El señor Calderón se prestó, el señor Peña Nieto se prestó y dejaron una descomposición social aquí en México, porque para que eso avance, para que seamos los grandes proveedores, necesitamos descomponer la sociedad, y bien lo hizo Carlos Salinas de Gortari, Zedillo y los que le siguieron, que ya conocen ustedes, y esa descomposición social fue un caldo de cultivo para que hoy estemos viviendo esa situación. ¿Qué dice Andrés Manuel? Contra el gigante norteamericano y sus políticas nefastas, puedo poco, no mucho, y lo único que voy a poder atacar son las bases para que la gente no tenga la idea de irse a inmiscuir en esas situaciones. Es muy complejo, tiene muchas directrices, no es tan sencillo, pero estamos luchando contra el monstruo Estados Unidos de Norteamérica, es el que teje los hilos. Ya para terminar, se lo dejo nada más como ejemplo. Cuando agarraron al Mayito, él era el operador financiero de la gente de Sinaloa, donde anda el presidente. El Mayito era el que hacía todas las operaciones en los principales hoteles de México, y siempre se veía con los de la DEA, porque los de la DEA eran los que mueven, son los organizadores de todo este show, la DEA. Claro. Ellos son. Y el día que lo agarran, está en la Ciudad de México almorzando con ellos, pues
recibiendo órdenes de los norteamericanos. ¿Qué hay que hacer? Ellos son los jefes, son los capos de tutti capi, los de la DEA. Y entonces, saliendo de ahí, lo detienen y él sonríe y dice, pues si me están agarrando yo mismo, mañana me sueltan. Ya no lo soltaron y lo mandaron para allá, y allá está encerrado. Y él suelta la sopa, él lo dice, y agarra gente como Anabel Hernández para poder mandar esos comunicados porque se le hace injusto. Él dice, mientras yo nunca quise entrar a esto, me obligaron a entrar, yo nomás estaba en el aspecto financiero y yo pagué los platos rotos. Esa es la realidad. Estamos luchando contra la Casa Blanca en pocas palabras. Así de cruenta es la cosa. Y bueno, también añadir un poco ahí, la comparativa un poco sobre la inseguridad que se vive y se vivió en México. Hoy no se vive la inseguridad de aquellos ayeres. Estoy hablando de que yo era un joven de 16 años cuando entraba el expresidente, Felipe Calderón. Estamos hablando que las redes sociales fungieron un papel tan importante de comunicación y advertencia en aquellos ayeres, donde nos avisábamos qué zonas eran peligrosas y cuáles no. Se informaba por semana fácil de 10 balaceras por cada ciudad de estados. Diferentes estados, linchamientos, cabezas. A mí me tocó ver lo peor, tanto que me tocó ver fallecimientos hasta de familiares como de amigos. Recuerdo esa noticia que me dio mi papá un día y me dijo, ven, ¿recuerdas a tu amigo? Ese con el que te juntabas a patinar, pues déjame decirte que falleció en un bar acá en Coahuila. Me enseñó la foto, fue impactante. Recuerdo que se me revolvió el estómago y temí por mi vida. Eso era diario, se vivía diario. Cada fin de semana llegábamos a la escuela a platicar cómo habían fallecido amigos, conocidos, parientes, familiares. Era terrible el miedo que se vivía. Enfrente de la universidad donde yo estudiaba hubo una balacera y no me podrán dejar mentir. Allá a mediodía se escuchaban las ráfagas. Nefta, al periódico le salía sangre, me acuerdo, todos los días. Por completo. Incluso tenía amigos porque yo ya estaba haciendo mis pininos, ya al último, casi cuando terminaba de salirse el narco, que no se ha salido por completo. Recuerdo que me ofrecían chamba de fotógrafo porque yo soy fotógrafo de guerra de narco. O sea, levantar accidentes o bueno, prácticamente la gente que fue víctima del alcance de esta violencia, ¿no? Eso era diario. Yo no quise, yo no accedí, dije, no, mejor no quiero aventarme porque regularmente desaparecían esos periodistas, morían esa clase de periodistas. Hoy en día, las redes sociales fungen ese papel tan importante de informarnos y también de desinformarnos. Pero yo no veo las redes sociales plasmadas de violencia, las veo plasmadas de denuncias, ahora por gobernadores, por políticos, porque de verdad, el verdadero crimen organizado está en las cúpulas del poder. Y sí, están en Estados Unidos y administran a los jefes de jefes. Y el jefe de jefe, pues claro que es Estados Unidos y también los políticos en México. Por eso no existen los verdaderos héroes nacionalistas como Superman y esos en México. No hay quienes combatan la corrupción que no sea nuestro presidente. Está batallando y lo está haciendo desde su trinchera y tiene aliados, pero tiene más enemigos que necesita acabar con ellos poco a poco. En el norte hay muchos empresarios que todavía financian esos crímenes como lo hace Estados Unidos porque ellos se ven beneficiados y se hacen chonchos y se hacen millonarios. Esa es mi reflexión. Yo no veo plasmadas las redes sociales de crímenes como se vivían en aquellos ayeres. Y no es que diga que no haya, los hay. Y hay muchos periodistas que siguen muriendo por exhibir esa clase de crímenes, pero ahora no exhiben a capos de la droga, ahora exhiben a gobernadores, ahora exhiben a diputados, ahora exhiben a candidatos y futuros candidatos a gobernaturas y hasta municipios. Es así de simple, señores. Esa es la verdad que se vive ahora. Sí, se está regulando México, la Ciudad de México, como nunca en la historia se vive una seguridad. Y no es que diga que se hayan acabado los secuestros, que se hayan acabado los asaltos. No, existen y va a haber. Porque en cada delegación y municipio, pues bueno, hay quienes se ven beneficiados por esos crímenes. Digo, aquí tenemos alcaldesas
que les encanta reprimir al pueblo y abusar de su poder por completo. O díganme ustedes, vuelvo aquí a repetir, o me encuentro equivocado realmente. Pues Qué aquí, casualidad, oye, Richard, qué casualidad que corrieron al fiscal de Veracruz, el señor Winkler, prófugo de la justicia, y las ondas delictivas se fueron en picado, o sea, bajaron mucho. Están inmiscuidos los gobiernos de los estados y fiscales. Y los Ahí jueces. está el caso de jueces y Devani. Y bueno, vamos a ver, porque también la opinión de usted cuenta en este en vivo. Muchas veces las personas que ven repetición de estos videos ya no alcanzan a ver los comentarios que se hicieron en vivo. Comenta Javier García, dice: y llegó López Obrador y los delincuentes se pasean con cuernos de chivo y en los pueblos también, y López no dice nada. Bueno, se respetan sus comentarios. Que nos diga de qué pueblo es Javier García. Dice: las mañaneras son un circo que no sirven para nada. Bueno, claramente es de los frenéticos que andan por aquí. Gracias por estar suscrito al canal. Sabemos que si no están suscritos no pueden comentar. Gracias, Javier, por tus comentarios. Se respeta. Yo no insulto a la gente de oposición. Simplemente, si nos dice en qué pueblo se pasean con esos cuernos, pues que nos lo avise para denunciarlo, para hacerlo público. Y por qué no, nosotros también tenemos los medios para hacerle llegar esta información al presidente, pues para que manden a la Guardia Nacional y se pueda seguir mejorando. De eso se trata, el mejorar a nuestro México. Yo le decía antes de empezar este video aquí a Carlitos, a Víctor, a Nefta, uno de mis mayores anhelos viviendo fuera de nuestro México, estando aquí en Bélgica, es algún día poder regresar a mi México y salir con mis niños a correr a las 2, 3 de la mañana con la misma seguridad con la que lo podemos hacer aquí. No tener esa preocupación de que nos va a pasar algo, de que nos van a levantar, de que algo le va a pasar a mis hijos. Creo que todas y todos los mexicanos merecemos esa tranquilidad de no tener que preocuparnos por ir al banco, de qué le va a pasar a mis hijos. Yo recuerdo a mi madre cuando yo salía de repente a bailar ahí con mis amigas, con mis amigos, que se quedaba hasta las 2, 3 de la mañana esperando con los nervios de que algo me fuera a pasar, porque pues en esos entonces, en esos ayeres, no existían los teléfonos. Bueno, existían unos tabicones gigantescos que estaban en los coches, pero nosotros no teníamos las posibilidades de comprar algo así. Y recuerdo bien a mi madre sentadita ahí diciéndome: muchacho, con el rosario en la mano. Eso yo creo que muchos padres, sobre todo en nuestro México, aquí en Europa, ese tipo de actitud no existe. En nuestro México es muy normal de nuestras madrecitas bellas y hermosas, esa unión familiar donde se preocupa el papá, donde se preocupa la mamá. Y creo que todos tenemos ese anhelo de tener la seguridad. Desde mi perspectiva, AMLO no ha podido porque la resaca es muy grande y como lo mencionó Víctor, Carlos y Nefta, está tan involucrada, está tan inyectada en las cúpulas del poder que sí, requerirá por lo menos otros 2 o 3 gobiernos Richard, o sexenios con personas con el mismo pensamiento que el de AMLO. Sí, Carlitos. quiero comentar algo de el comentario que te hizo la persona que hizo ese comentario. Sí, claro. Y aquí lo vivimos durante muchos años y hoy se vive muy diferente. Es imposible para un gobierno federal poder arreglar la descomposición social y sobre lo que te dijo que la gente se anda paseando ahí con armas en algunos lugares de México, solo en algunos, porque están en complicidad con los gobiernos de los estados. Aquí cuando gobernaba Humberto Moreira Valdés, se decía, se presumía que era el capo di tutti capi, porque las policías municipales, porque las policías estatales estaban al servicio de ellos. Eso sí me consta, que estaban al servicio de ellos. Era imposible que llegaran las fuerzas federales de repente a recomponer esto. Si ellos mismos eran los que participaban en ese tipo de situaciones, eran los halconcillos mentados o tenían otros nombres, les hacían el trabajo sucio, y pues así es imposible. Cuando tú llegas a Michoacán, eso es lo que pasa. El gobierno Silvano Aureoles les dio tanto poder y formaba parte de esa coalición de estos pillones. Digo, lo presumo, pero casi lo afirmo, porque es de la forma que se hacen el contubernio, porque sacan grandes cantidades de dinero. Mira cómo está Jalisco, mira cómo está Guanajuato, cómo entran las fuerzas federales y cómo son vapuleadas de cierta manera, porque las mismas policías y de todos los ámbitos, desde municipales hasta estatales, son parte de. Difícilmente podrás recomponer en esos lugares
ese tipo de situaciones. Y qué raro que son en lugares donde gobiernan la bola de sinvergüenzas. Poquitos son donde empieza a gobernar Morena, como es Michoacán, que apenas está en la recomposición. Veracruz era un pero Michoacán. en Michoacán el presidente municipal es panista, que no se nos olvide, ¿eh? Por eso te di, y no hay que olvidar que Veracruz estaba a la par de Michoacán en los mismos índices. Ya hubo la recomposición en aquel lugar, y así va a ser poco a poco. Pero mientras estén en contubernio ese tipo de entes policíacos, difícilmente se podrá hacer algo efectivo en esos lugares. Lugares panistas como Tamaulipas, priistas como Tamaulipas mismos, pues miren qué descomposición está. ¿Quiénes son los que terminan beneficiándose? Los políticos, porque de ahí sale mucho dinero. Que quede claro, por ahí es. Bueno, pues se nos pasó el tiempo, nos pasamos ya 15 minutotes. En verdad nos podríamos quedar otra hora. Es un tema bastante controversial, como lo reiteré. Gracias, Víctor, Carlos, Nefta, por los excelentes comentarios, por los temas. Ojalá México siga avanzando. Yo sé que es un proceso lento. Y bueno, pues si soñó Noroña, pues ¿por qué no soñar también nosotros con poder tener un México seguro? Sigamos soñando, señoras y señores, pongámonos bien belgas y sigamos adelante. Un abrazo, Carlitos, Víctor, Neta, gente bonita. Que nos Saludos comentó. a Santi Rubens, a Hipólito, todos los que estuvieron aquí, a Alberto, que estuvo aquí también mandando superchats, Alberto a los Estados Unidos, todos. Hola, compas, ahí le doy un chayote, saludos desde Hillsboro, Oregon, desde el estado de Oregon, un abrazo, muchas gracias. Nefta, ¿algo que quieras decir ya para despedirte, Víctor? Pues un saludote a Maximiliano Hernández, gracias por ese aporte, por ese apoyo increíble. Yo creo que retomando un poco el tema, nada más como reflexión rápida, que la Comisión Regulatoria de Energía se le está bajando la mano, debería de cobrarles a toda esa bola de pillos que le debe, triplicarle, porque eso tienen y hasta más. Les sobra de tanto que se han robado y se han burlado de México. Yo con eso concluyo. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Y bueno, le dejo la palabra a Víctor. Pues nada más permítanme agradecer a nuestras audiencias que nos acompañan como cada viernes. Muchísimas gracias. Síganos apoyando en nuestros canales. Expresión Política con Víctor Corral, Nefta Noticias, La Nota Gorda, Conexión MX, Conexión Online, Carlos Federico Informa y Mexicano en Bélgica. Síguenos apoyando y muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues vámonos riendo, gente. Un abrazote.